Hola, Pablo, buen día. Hola, dice, buen día. Hola, hola, ¿cómo está mi audio? Está bien, Liz. A ver, Ya, perfecto. Les daremos unos minutos. Héctor, buen día. Eli, buen día. Buen día, Lice. Y se vendía. Esperaremos unos 2 minutos. Ya, a ver. He querido adelantar la clase de hoy día. Me avisan si tengo buen audio, porque a nada raro que tengamos que pasar otra clase más hoy. Quiero darles de una vez lo de costos para que ustedes puedan adelantar. ¿Ya? ¿Me han escuchado, chicos? Sí, Lice. Ya, vamos a compartir pantalla. Eh, Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Nos habíamos quedado más abajo. A ver, voy a ver. Mm, A ver, vamos a comenzar con esto. Creo que ya hemos visto esto, pero voy a retroceder un poquitito. Bueno, el recurso es aquello que todo lo que nos puede ofrecer la naturaleza o lo que el hombre haya realizado a través de la historia y que es susceptible es objeto de ser admirado y querer ser visitado, como los monumentos, los museos, etcétera, etcétera, ¿no? Si estos recursos no son puestos en valor, no pasan al siguiente paso, que son los atractivos turísticos. Y estos atractivos turísticos ya tienen la dotación de accesibilidad, como se puede ver acá en las carreteras o tal vez por vía aérea, una infraestructura de servicios que son y servicios turísticos que son los servicios básicos y una planta turística compuesta por el equipamiento y las instalaciones. Entonces entramos a la contextualización. Necesariamente el contexto de cualquier producto que vayamos a desarrollar está necesariamente ubicado en un territorio. Entonces hay que definir, hay que determinar el contexto geográfico, el contexto histórico, y también hay que ver el entorno, cómo está influenciado este territorio por con algunas condicionantes externas, ¿no? Y dentro de las condicionantes internas tenemos la revisión de las políticas nacionales, como el Plan Nacional de Turismo, que lo hemos visto. Si es que hay un plan departamental y un plan municipal, es necesario también ver cuál es el norte de los técnicos en turismo que ha sido visualizado por las diferentes unidades o direcciones de turismo a nivel municipal o departamental. Y posteriormente, una vez que se ha analizado y vemos si estamos en lo correcto, como les decía, si el municipio de Cochabamba, por ejemplo, o el municipio de Tarata no ha visualizado, no ha proyectado dentro de su plan que se pueda desarrollar un turismo, un agroturismo,
Entonces es muy difícil que nosotros querramos implantar en el territorio de Tarata un agroturismo, porque la vocación desde el municipio, desde la gestión municipal, no visualiza el destino como una de sus potencialidades al tema agropecuario o al tema turístico en sí, ¿no? Entonces es por eso que nos sirven estos macro condicionantes externos e internos que deben ser el marco, deben ser el contexto que define a nuestro proyecto o nuestro emprendimiento de turismo comunitario. Y entramos al proceso de formulación y diseño del producto. Como hemos visto, hay 3 etapas. Estas 3 etapas son importantes. La primera, la planificación, donde se hace el análisis del destino, se conceptualiza el producto, se diseña el producto turístico y se efectúa el plan de acción, ¿no? Entonces, estos 3 primeros pasos, ustedes los van a desarrollar en el papel, en el documento. Ya el plan de acción también se planifica en documento y la fase de implementación y comercialización y marketing lo van a desarrollar ya en la gestión turística propiamente dicha. Entonces esto también creo que esta partita ya la hemos visto y aquí entramos a los pasos para el diseño. Siempre tenemos una primera idea. De la idea a la identificación del producto, hay pasos que anteceden, como es el análisis del macro y micro entorno que nos rodea. Luego entramos a definir el concepto del producto turístico. Si es un turismo, un agroturismo, definimos qué es el agroturismo conceptualmente y posteriormente vemos, de acuerdo a ese concepto, características del agroturismo, cómo se adecua este concepto a la realidad que queremos proponer en el territorio que hemos elegido. Pero también debemos hacer un análisis de la demanda del mercado, un análisis de la competencia, si es que lo existe, y una evaluación del potencial que se refiere básicamente a hacer el inventario o el diagnóstico de los atractivos que posee el territorio. Ya en el diseño del producto turístico, identificamos y caracterizamos a los clientes a los cuales queremos ofertar nuestro producto turístico, definimos los requerimientos del producto en función a los atributos, ¿no? Esto es importante porque si nosotros hemos definido tener agroturismo, realizar agroturismo en Totora, entonces nosotros vamos a necesariamente definir qué necesitamos, qué requerimos para implantar el agroturismo en Totora. Vamos a necesitar una cabaña, vamos a necesitar un área de agricultura, vamos a necesitar guías. Entonces, en función a esa caracterización se definen los requerimientos del producto. Y posteriormente viene el plan de acción, el análisis económico y el posicionamiento y marketing, ¿no? A grandes rasgos, rasgos, ese es los pasos para el diseño. Pero vamos a tratar de desglosar un poco más. En el paso 1 de generación de la idea, como les decía, siempre tenemos una idea de lo que podríamos querer desarrollar. Hay una idea cuando vemos una montaña, cuando vemos un río, cuando vemos una cascada, cuando vemos un bosque, cuando vemos un sendero, nos viene a la cabeza la idea de que podríamos hacer algo respecto al atractivo. Y ahí se nos viene la actividad. Acá podemos hacer trekking. Esto es un sendero hermoso. Miren, cuando yo he visitado de paso el Puente de los Libertadores, en el camino que va de Sucre de Cochabamba a Arani, Misque, bueno, pasa por Arani, ¿no? Cochabamba, para España, creo que se llama el punto de bifurcación.
Arani, que no se ingresa al municipio, sigue la carretera troncal, entramos al municipio de Vacas y está ahí el Puente de los Libertadores. Y aparentemente, si uno no conoce la historia, ahí es un puente moderno, ¿no? Pero debajo de ese lugar, debajo de ese puente, hay un sendero que es el Camino de los Incas, que se utilizaba ese camino en la época del Incario. Entonces tú cuando ves el lugar hay paisajismo, hay trekking, hay senderismo, hay posibilidades de hacer escalada incluso, incluso habría posibilidades de hacer parapente. Y se tendría que analizar si bueno, primero los atractivos, qué equipo se requiere, qué servicios turísticos voy a proporcionar al turista, qué planta turística podría establecer en el territorio para no ir en contra de ese paisaje fenomenal que tiene. A lo mejor no debe haber un hotel, a lo mejor puedo establecer un área de camping. Tengo que tomar el tiempo de recorrido que me toma ir desde el punto para cruzar el puente, ¿qué tiempo me toma? Miren, yo he ido y ya no soy joven, pero el hacer ese recorrido me ha tomado 1 hora, escasamente 1 hora. Pero además de hacer el sendero, hay otras actividades. Puedo ver la flora, la fauna, el pino radiata. En el trayecto veo la puya raimondi, que es una especie muy rara que florece cada 100 años. Entonces, hay que ir buscando las actividades, las experiencias que el turista podría tener en función al atractivo principal. En este caso es el camino de la época del Incario, la época del Incario, que es un camino que se conserva. Ustedes bajan y está el puente, está el camino, tal cual lo han diseñado los incas, ¿no? Entonces es una belleza esto. Bueno, siempre tenemos la idea, lo que hace falta es convertirla en producto. Si queremos convertir una idea en producto, necesariamente entramos al concepto y definimos sus atributos. Por ejemplo, el municipio de Cochabamba, conocido como la ciudad jardín, conocida como ¿qué se llamaba pues esto del maíz? El granero de Bolivia, conocida actualmente como la capital gastronómica, tiene atributos especiales. ¿Cuáles son esos atributos de Cochabamba? Que están y posicionan a cualquiera de sus productos muy competitivamente, es el clima, la accesibilidad. Entonces, estos dos atributos, características especiales que tiene Cochabamba de tener un clima ideal en Bolivia, y de estar ubicado en el centro en el corazón de nuestro país y tener una conectividad óptima, son atributos que hacen a Cochabamba, pueden hacer que sus productos turísticos sean muy competitivos. Entonces hay que buscar el atributo, hay que buscar la característica que hace diferencia respecto a otros destinos y a otros productos, ¿ya? Y esto significa una descripción detallada de su esencia. Esto es importante, ¿ya? Posteriormente, pasamos al concepto. ¿Cuál es el concepto en esto de la agricultura? La idea central del valor que el producto proporcionará al turista. ¿Qué idea le voy a dar al turista yo? Ese es el concepto. Y el concepto es que el turista se va a convertir por un día en un agricultor activo. Pues aquí vemos las imágenes, ¿no es cierto? ¿Qué atributos tiene esta idea central? Esta idea que el turista adquiere antes de comprar el producto, antes de hacer este agroturismo. Es primero que el turista va a tener contacto con técnicas de producción agrícola.
que el turista va a valorar el patrimonio intangible del campesino y la participación activa del turista con la comunidad. Va a haber una participación vivida, experiencial, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que detallar. Entonces, de la idea a la definición del producto, cuando idealizamos el producto turístico, es bueno responder a estas interrogantes. ¿Cuál es el producto que se tiene en mente? ¿Cuáles son las ventajas que se ofrece a los turistas? ¿En qué se diferencia o se destaca el producto en comparación con otros productos en la zona? Y el valor del producto, una vez que idealizamos y respondemos a estas interrogantes, es que el turista, aquello que el turista va a recordar de su visita. Cuando hacemos una visita a cualquier destino turístico y consumimos de alguna manera, si vale el término, muchos productos turísticos, como les decía, puede ser el parapente, puede ser el trekking, el senderismo, puede ser el baño en una cascada, puede ser la pesca, puede ser la observación de aves. Hay muchas actividades que se pueden programar, pero lo que el turista pueda recordar, ese es el valor real del producto turístico. Entonces, si ustedes se preguntan y hacen memoria de algún viaje que hayan tenido, seguramente hay alguna experiencia central que no la van a olvidar jamás. Yo hace algunos años les comento que he tenido la bendición de ir a Tierra Santa y la experiencia no solamente de recorrer el lugar donde ha estado Jesús, de visitar su tumba, todas estas cosas que realmente a uno le impactan han sido una experiencia única. Pero ¿saben qué es lo que más me ha impactado? El navegar en un bote en el lago de Tiberíades. O sea, yo no podía creer que estaba ahí, que estaba navegando en esas aguas. Entonces, algo que yo jamás me voy a olvidar, tanto así que en una de mis fotos creo que en una de las fotos que está ahí, estoy ahí en el lago Tiberíades, donde se han hecho tantos milagros, ¿no es cierto? Y así les podría yo relatar miles de experiencias. No hace mucho he estado en Camargo, he ido a los dólmenes, por ejemplo. Son piedras monumentales donde se asemejan, son dólmenes, son formas naturales que adquieren las piedras, pero que en este caso no han sido hechas por el hombre, ¿no? Son formaciones rocosas donde uno hace escalada, en este caso para mí han sido una escalada, un adventure soft, una aventura ligera, digamos, dado que ya no soy joven, pero me ha encantado el paisaje, por ejemplo. He visto desde los dólmenes, he visto el río, he visto el cielo, y otra cosa que me ha impactado es la noche, las estrellas. Yo decía, si aquí tuviese yo un telescopio, estuviera viendo las diferentes constelaciones que hay, estuviese viendo tantas cosas maravillosas que ofrece el cielo en la noche. Entonces, depende de cada persona, ¿no? Sin embargo, hay que tratar de definir el valor del producto. Entramos al punto 3, el análisis de la demanda del mercado. Necesariamente hay que identificar las necesidades y demanda de los turistas. ¿Cuál es el tipo de demanda al que quiero dirigirme? ¿De qué edad son? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto gastan? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué tiempo les gusta viajar? Etcétera, etcétera. Y eso es definir, hacer el perfil de la demanda. Entonces, una vez que tengo esos datos, tengo que analizar la competencia. ¿Mi producto es competencia con otros productos que se venden en el mercado, en la zona, o es un producto estrella? Es un producto único. Y va a depender mucho de este análisis de la competencia que haga para que yo pueda definir los precios, para que pueda definir mis costos
y saber cómo y cuándo lo voy a vender, ¿ya? Y la última etapa es la evaluación del potencial, donde hago el inventario de los atractivos. Este paso del inventario de la oferta, yo les he pedido que lo hagan en primer lugar, porque ya les he dicho que planificar es saber primero lo que tenemos para luego proyectarnos, ¿no? Luego entramos al mercado turístico y la demanda. Volvemos aquí, retrocedemos a este análisis de la demanda al punto 3. Para ello identificamos, como les decía, necesidades y preferencias de los turistas que visitan la zona, donde compran su producto. Para orientar en el análisis habrá que seguir las siguientes preguntas clave. ¿Qué es lo que buscan los turistas cuando visitan esta zona? Cuando van a la zona de Tarata, ¿qué buscan los turistas? ¿Buscan comer? ¿Buscan tomarse una chichita? ¿Buscan ver la casa de Melgarejo? ¿O comerse estos chorizos, los chorizos tarateños? Entonces, hay que buscar los turistas que están ahí, ¿qué hacen? ¿A qué van? La respuesta va a ayudar a reflexionar sobre cómo esas necesidades y preferencias detectadas satisfacen total o parcialmente por el producto o servicio que se está elaborando. O mirando al revés, cómo se podría complementar la idea en función de lo que busca un grupo de turistas. Normalmente los turistas que llegan son adultos y buscan mezclar la tranquilidad. Este es un tip que les estoy dando, no yo, sino las diferentes experiencias en turismo que se traducen en productos. Los turistas son adultos y buscan la tranquilidad y el descanso. Con el desarrollo de una actividad entretenida al aire libre y que les sirva para interiorizarse de cómo se vive cotidianamente en el lugar. Y está con letrita amarilla para que ustedes tomen atención. De acuerdo a los diferentes perfiles de la demanda y estudios que se han hecho, esta es una característica más o menos generalizada. Luego entramos al punto 4, la situación del destino turístico. Hay que hacer una evaluación de nuestro potencial. La primera mirada está dirigida a los recursos del territorio, si son de tipo natural o de tipo cultural. Normalmente pertenecen a estas dos vertientes. Y luego recién viene el inventario, donde es una mirada mucho más profunda, donde se hace el inventario de los atractivos turísticos para determinar categoría, tipo, subtipo, con técnicas de evaluación precisas, que hay esas fichas que se les ha pasado, y posteriormente el de sistematizar. Yo no me puedo quedar solamente con la idea de que he hecho el inventario y que tengo 20 atractivos turísticos en Tarata. No me puedo quedar con esa idea. Necesariamente tengo que entrar a sistematizar. ¿Qué significa sistematizar? Significa hacer un resumen en un cuadrito que justamente se llama sistematización de atractivos turísticos, donde yo voy a ordenar, voy a resumir la información que me muestran las fichas. Vamos a suponer que el total de atractivos en Tarata son 20, de los cuales 5 atractivos turísticos son sitios naturales. 3 atractivos son categoría 2, patrimonio urbano, arquitectónico y artístico. Ahí tendríamos 8. Luego tenemos en etnografía y folclore 4. Tendríamos 12 atractivos. En realizaciones técnicas y científicas tenemos 2. Tendríamos 14. Y en acontecimientos programados tengo 6, lo que me da 20. De acuerdo a esta composición numérica, 5, 3, 2, 4 y 6, o 2 y 6,
yo puedo percibir visualmente incluso que la vocación del destino de Tarata está en sus acontecimientos programados. ¿Por qué? Porque cuantitativamente este municipio arroja un mayor número de atractivos en la categoría 5, acontecimientos programados. Pero de ahí le vienen los sitios naturales, con 4 atractivos. A simple vista, una vez que se sistematizan los atractivos, yo puedo determinar que la vocación turística del municipio de Tarata está relacionada con eventos y con naturaleza. Esto es importante porque esto de alguna manera ya empieza a mostrarnos estos atributos que tiene, estas características del potencial turístico de este municipio. Entonces a ello hay que ver la accesibilidad, hay que ver la planta turística, hay que ver el clima, hay que ver alguna característica que no necesariamente es física. A lo mejor uno de sus atributos principales de Tarata sea este personaje que ha pasado que ha vivido y que así parte de este municipio, que es don Mariano Melgarejo. ¿Quién tiene a un Melgarejo en su territorio? Muy pocos, ¿no? Ha sido un personaje ícono en Bolivia y es de Tarata. A lo mejor ustedes tienen que buscarle, encontrar ese plus que muestra a Tarata con un potencial turístico diferente al de otros municipios. ¿Ya? ¿Estoy yendo muy rápido o está bien? Está bien, dice. Ya. Luego entramos a los recursos turísticos. Definimos ejemplos de recursos turísticos y entramos a los sistemas de apoyo. Tenemos servicios básicos en el municipio o tenemos servicios básicos en el lugar que voy a implantar. Si no tenemos, por ejemplo, si hay un lugar, el lugar donde quiero hacer este emprendimiento de turismo comunitario, como les decía, está en el camino entre Cochabamba y Misque, que está ahí en esta comunidad donde no hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay alcantarillado, no hay salud, no hay servicios de salud, no hay servicios de educación, etcétera, etcétera. Mucho menos va a haber restaurantes, hoteles, taratata. Todo esto de la planta turística y el equipamiento, los datos se toman de la población más cercana. En el ejemplo que les he dado, veo si el municipio de Vacas cuenta con servicios básicos, cuenta con una planta turística, cuenta con infraestructura. Si el caso lo requiere, el emprendimiento que estoy proponiendo puede utilizar los servicios del municipio como tal, en este caso de Vacas, o puedo establecer una pequeña planta turística que básicamente se va a componer de un área de camping donde debo tomar todas las precauciones en el lugar, en este caso en el puente, ¿no? En un lugar bonito que yo visualice y puedo establecer un área de camping, por darles una idea. Pero los datos para la inventariación hay que tomarlos del municipio más cercano al lugar al cual quiero implantar. Luego estamos en el diseño del producto turístico, identificamos y caracterizamos a los clientes. ¿Qué es el cliente? Es la persona con condiciones para comprar el producto. ¿Qué significa que tiene condiciones? Que tiene tiempo libre, que tiene dinero y que está motivado para viajar, que tiene algún interés, ha manifestado alguna voluntad para poder viajar. Por eso es que se hacen tantas encuestas, ¿no? Si esta persona tiene las condiciones para comprar el producto turístico, ¿qué quiere? Quiere satisfacción, quiere compensación, quiere beneficio. Y aquí entramos a las características del cliente. No todas las personas que visiten la zona van a ser nuestros clientes, ¿no?
Para identificar los clientes objetivo, debemos preguntarnos por las características que poseen. ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? ¿Qué nivel de ingresos tiene? Y en la fase de implementación entramos a los requerimientos del producto turístico y sus atributos. En la fase de producción hay una fase de producción y hay una fase de costos. En la fase de producción vamos a analizar si tenemos la materia prima, en este caso los atractivos, los recursos que debemos convertir en atractivos y atractivo en producto, si tenemos la tecnología, en este caso si vamos a requerir una planta turística, si tenemos la mano de obra, es igual que, como les decía en el cuadro número 6, si tenemos, voy a retroceder un poco, si, no sé si recuerdan, hemos visto ya esta diapositiva, tenemos la materia prima, tenemos la mano de obra, tenemos la maquinaria o la tecnología, ¿no? Y voy a llegar a un producto. Y habíamos dado este ejemplo, la materia prima en Sucre, patrimonio colonial, parque cretácico, museos, folclore. En la mano de obra tenemos a los guías, a los operadores. En la maquinaria nosotros reemplazamos con la planta turística y la tecnología es el trabajo de los guías, de los operadores, etcétera. En este caso, de las personas que van a trabajar en estos emprendimientos de turismo comunitario, ya sea como guías, ya sea como informadores, ya sea como las personas que van a prepararnos, por ejemplo, el almuerzo, porque es un turismo rural y comunitario, las personas de la comunidad, que en este caso se transforman y se convierten en prestadores de servicio turístico. Y el producto, tenemos un Sucre colonial, tenemos un Sucre paleontológico, tenemos una Cochabamba gastronómica, tenemos un Tarata, un agroturismo en Tarata, tenemos un turismo de aventura en Misque, tenemos un turismo, un parapente en Clisa, ¿no? Por darles algunos ejemplos. Entonces, con este tema de los requerimientos de lo producto turístico y los atributos, en la etapa de la producción necesariamente veo que la materia prima, la mano de obra, la maquinaria y la tecnología puedan articularse y entramos a la fase de costos. ¿Cómo yo voy a saber cuánto me cuesta un producto? Solamente cuando establezca qué atractivo, qué actividad, qué servicio va a tener el turista, durante qué tiempo. Unas horas, un city tour half day de 3 horas, un city tour full day de 6 horas, una excursión de 8 horas, una ruta de 3 días, 2 noches. Una vez que establezco el programa, el itinerario, y empiezo a describir, voy a poder determinar los costos, ¿ya? Entonces, volvemos a la diapositiva con la que estamos. Todo lo que he mencionado, desde infraestructura, equipamiento, herramientas, muebles, vehículos, clientes, que involucra atractivos, el programa más la operación, la infraestructura, equipamientos, la capacidad, todo lo que hemos nombrado. Inclusive se deben establecer alianzas estratégicas, en este caso con la comunidad que vive en el lugar. Todo esto me va a permitir contar y plasmar en un plan de acción con el desarrollo del producto turístico. Se va a conformar un comité local
para la gestión y desarrollo del producto turístico. Se va además a validar con el producto turístico con gestores y público objetivo. Y entramos a la fase 4, el análisis económico, la estrategia comercial que voy a desarrollar necesariamente tiene que ver con los mensajes y conceptos convincentes del producto. Hay una etapa de comunicación y los canales y las vías que voy a utilizar para, en mi estrategia comercial para que mi producto llegue al mercado. En el tema de costos, estamos con las inversiones, costos fijos, CF es costo fijo, y en el tema de operación es costo variable. Ya este tema de los costos lo vamos a ver hoy día. Yo quisiera pasar en la noche, tipo 10 de la noche, no sé si les parece, me avisan, ¿ya? Yo podría ahora darles costos. Luego entramos a la fase de posicionamiento, marketing y distribución. Necesariamente tenemos que tener una política y estrategias definidas. Y después de definir la política y las estrategias que voy a utilizar para posicionar mi producto turístico, agroturismo en Misque, turismo comunitario en Totora, etcétera, etcétera, defino los medios y los instrumentos promocionales, que este es el tema que nos está faltando desarrollar y que necesariamente lo vamos a ver el día viernes, ¿ya? Y el hacer un producto turístico, con esto termino, no es el fin. El desarrollar, el crear, el diseñar un producto turístico no es el fin. Es el inicio del proceso de formulación y diseño que está en sus manos. Entonces, aquí he terminado con esto de producto. A veces suena medio abstracto y eso es hasta que no se pongan a hacer sus cositas, no van a poder avanzar. Ya suena medio a chino, a ratos parece que no se entendiera, pero es cuando se hace, se inicia el proceso y formulación del diseño, que ustedes van a poder entender este tema del diseño del producto turístico comunitario o rural y comunitario. ¿Ya? Ahora también hasta que se terminen las clases, que ya falta poco, esto del tema del producto turístico, esta conceptualización del producto turístico, antes de ello se debe tener un panorama claro de nuestro destino. Se debe conocer qué potencialidades tenemos para desarrollar productos. Es importante por eso hacer el inventario, porque a veces la idea inicial que uno tiene puede ser transformada. Y podemos estar equivocados o podemos haber acertado al pensar que Tarata puede ser se puede desarrollar un emprendimiento de agroturismo, por ejemplo. Pero a la hora de hacer el inventario de los atractivos, resulta que no, que deberíamos hacer un turismo ecológico, digamos, o un turismo de aventura. Por eso es bueno tener las ideas, pero una vez que tengamos el diagnóstico recién y se haga la evaluación, vamos a poder definir con precisión de la idea a la generación del concepto de producto turístico. Por eso, conceptualizar un producto turístico, chicos, implica plantear una temática principal del producto, y en función a ello, definir características y elementos básicos que debe tener para diferenciar de la oferta actual. Con esto, por ejemplo, podemos decir que una de las
temáticas básicas, por ejemplo, sea el turismo cultural, el turismo natural, el turismo de compras, etcétera. Pero ¿cómo vamos a construir esa idea en lo que nosotros creemos? Tener